Me acompaña en esta oportunidad un apreciado médico dominicano, el doctor Castro Ventura, Santiago Castro Ventura, eh, a quien francamente no sabemos si llamarle médico o historiador, pero es un destacado pediatra dominicano, trabajó por muchísimos años en el principal hospital pediátrico del país, el Robert Rick Cabral, profesor universitario, pero sobre todo historiador. Y hay que decir que historiador por cuenta propia, es decir, por vocación. Una vez le tuvimos aquí, hoy tenemos el placer de tenerle de nuevo. Y le hemos invitado a propósito de la segunda edición de este libro, Duarte en la proa de la historia. Un libro que, como se dice en el argot popular, está calientito, acabado de salir del horno. Un libro, como ustedes pueden ver, de más de 400, casi 500 páginas. Y algunas personas decían que los verdaderos libros son los que se paran solos. Entonces no hay duda de que este llena esa medida. El doctor Castro Ventura es el médico dominicano que más libros ha publicado. Y cuando yo recibí este obsequio por generosidad de él, me pregunté, ¿otro libro de Juan Pablo Duarte? Este libro fue publicado por primera vez en el año 2005, hace 16 años. Y yo voy a ver si usted piensa como yo. Tenemos muchos libros en el país sobre Juan Pablo Duarte. Le vamos a preguntar al doctor qué razón hay para reeditar su libro y qué novedades tiene su investigación sobre la vida del principal prócer dominicano, el padre de nuestra independencia, Juan Pablo Duarte. Y precisamente me adelanto a decir que el doctor Castro Ventura señala que una de las razones de publicar esta segunda edición de este magnífico libro es para salirle al frente a muchos intentos que ha habido en los últimos años por restarle méritos a la figura de Juan Pablo Duarte. Les invito a que me acompañe en esta entrevista. Doctor Santiago Castro Ventura, una vez más le agradezco que haya accedido a mi invitación para estar aquí. Es un honor para mí tenerle para hablar, no de medicina, sino de historia, aunque quién sabe podamos en estos tiempos de pandemias hacer algunos comentarios sobre su profesión de base, que es la medicina y la pediatría. Bueno, hay quienes dicen que a usted le sobra el dinero. Y como le sobra el dinero, se ha dedicado a escribir y a publicar libros. ¿Cuántos libros van? Bueno, lo primero es agradecer la invitación a este importante programa de uno de los periodistas, de los comunicadores de más larga data y no solamente prestigioso, sino no digas eso mucho, van a creer que yo soy viejo. Trayectoria muy ejemplar al servicio de los mejores intereses Muchas del gracias. país, que siempre he estado, yo le he dado seguimiento desde que era un joven periodista en la noticia, ¿no? En momentos muy difíciles aquellos, y siempre se ha mantenido en esa misma tesitura. Bueno, el problema de esto es que escribir libros, alguien dijo que era como una adicción, ¿no? Sí. Es igual que el periodista, no puede estar sin escribir. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, yo escuché en una ocasión, cuando vino la última vez Vargas Llosa, una conferencia brillante, dijo que el escritor tiene que dedicarse a tiempo completo en eso. Y yo, sí, pero eso eres tú. Nosotros en este país no podemos. Nosotros esto es de hobby. Los fines de semana, en horas de la noche. Y yo he aprendido que con ese escaso tiempo fuera del área laboral, uno puede. E incluso el organismo te llama a leer y a escribir. Y de ahí han surgido estos libros publicados con muchísimas dificultades. ¿Cuántos son?
son casi 29 ya ahora. 29 por ahí, libros. sí. Toda una vida. Sí, toda una vida. Toda una vida. Sí, entonces, porque en nuestro país hay un grave problema, que no ocurre en otros sitios, que los escritores tienen editoriales. Sí. Aquí no hay editoriales. Aquí el escritor es que tiene que asumir, pero lo peor de todo es que ya casi no hay librerías. No. Solamente hay una gran librería, Exacto. donde por suerte está abierta y tienen acceso a la mayor parte de los escritores. Es decir, que ese renglón en nuestro país... Y los lectores también. Y los lectores, exacto, los escritores y los lectores, porque los lectores andan siempre despavoridos. Incluso yo conozco gente que esos bestsellers internacionales ahora se dedican a mandarlo a buscar, Exacto. porque no llegan aquí. Es uno de los renglones realmente desatendidos. Entonces, ciertamente nosotros nos embarcamos en una segunda edición de este libro de Duarte, un tiempo después, porque ese Duarte, padre de la patria, hay una tendencia a señalar que Duarte fue un héroe prefabricado a partir de 1884, que es cuando se viene a vindicar. Pero uno se pregunta, ¿y qué querían? Que en los tiempos de Santana y de Báez se vindicara a Duarte. No podía ser, porque Duarte es la antítesis de ellos. Sí. Y Duarte incluso tiene que abandonar el país por no adaptarse a las reglas de terreno que ellos hicieron. Por eso dice, en Santo Domingo no hay más que un pueblo que se ha sacado libre, independiente, y una fracción miserable que siempre se ha opuesto a esa disposición del pueblo. Eso lo sentenció Duarte, y es en atención a esto. Es decir, es un héroe prohibido desde 1844 por aquella clase dominante. Duarte puede considerarse un político liberal. Sumamente. Es decir, él es la génesis del liberalismo dominicano. Duarte fue lo más avanzado en aquella época, porque hay circunstancias especiales. La gente dice, bueno, pero ustedes son una islita chiquita, y es verdad. Y en esa islita hay dos países. Aquí tenemos la Argentina, que tiene, creo que son 2 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros no llegamos a la Argentina es un solo país, nosotros somos 2 países. Bueno, es que las circunstancias históricas establecieron que el rey Felipe III, porque se estaban introduciendo Biblias luteranas, ordenó desalojar media isla. Y por ahí vino la infiltración de los franceses, que establecieron una sociedad diferente a esta, que era española africana, aquella francesa africana, con culturas diferentes y pueblos diferentes. Y ahí llegamos a la ocupación haitiana, que es uno de los problemas que se debate hoy en día. Que no, que debe ser un solo país. No, no puede. Tenemos 2 siglos. ¿Por qué? Porque los hermanos haitianos nos trataron como un pueblo conquistado. Sí. Y no tuvieron el tacto de darse cuenta que eran 2 pueblos diferentes, con costumbre, con hábitos, con una idiosincrasia diferente, no solamente de idioma, sino de costumbre, porque hay países donde se hablan varios idiomas. Ellos esperaban que esta parte de la isla asimilara al pueblo haitiano. Exacto, entonces, pero lo hicieron, por ejemplo, aquí nunca se nombró un gobernador de origen criollo, siempre fueron haitianos. Correcto. Y con imposiciones. ¿Esto qué pasa? Que hay gente que empieza a conspirar. Ahí está la conspiración de los Alcarrizos en 1824. Pero ¿quién venía? España. Ahí a quién espantaba, a la mayoría de la población que era negra y mulata. Pero hay un grupo que quiere que venga a Francia. Alguien se presentó, un exdiputado, donde el cónsul inglés en Puerto Príncipe, para pedirle que Inglaterra interviniera. Pero con la excepción de Inglaterra, todas estas otras potencias eran esclavistas. Entonces no había una unidad nacional. Ahí es que aparece el pensamiento más avanzado, que es el de Duarte. Ya, antes de continuar eso, la primera lucha que hubo aquí, según su discurso y lo que uno puede leer en otros historiadores,
en una lucha en dos ideas, en ese 40 y pico, separatistas e independentistas. Parecería que Duarte era el único independentista de esa época, los demás eran separatistas. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos nociones? Sí, totalmente de acuerdo con ese criterio. Es el elemento clave. Llegamos a 1844, 1843, y hay una coyuntura en que en Haití, negros y mulatos que siempre han tenido problemas, tienen problemas, y era el momento ideal para el estallido. Duarte está afuera, entonces ellos deciden... Que el mulato es el término medio. El término entre medio. el blanco, exacto, y el negro, ¿no? Es la transición. Ni lo acepta el blanco ni lo acepta el negro. Exacto. Entonces, en esa situación coyuntural, con Duarte fuera, ellos consideran que hay que hacer una alianza que era correcta con los afrancesados. Ya. Pero ya en enero de 1844, cuando se hace el manifiesto del 16 de enero, no vemos, ahí observamos que el vocablo independencia desaparece. No se habla de independencia, Yeah. se habla de separación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo decir, yo soy independiente de todo el mundo, que yo me separé. Me separé, puede venir otra cosa. Y por eso, la noche del 17 de febrero, se va a la fundación de la República, a la separación de Haití y la fundación de la República. Yeah. Lo importante es la fundación de la República, pero no se habla de independencia, porque ellos toman el control absoluto de todo esto, y es cuando regresa Duarte. Porque incluso el representante de los trinitarios en la Junta Central Gubernativa, que era Sánchez, firma la nota del 8 de marzo del 44, donde se busca el protectorado de Francia y se le entrega a perpetuidad la península y Bahía de Samaná, que era codiciada por todos, ¿no? Y Sánchez lo firmó a nombre de los trinitarios, no hay problema. Pero cuando llega Duarte la situación cambia. Entonces es lo que nos dice que su pensamiento es más avanzado, rechaza totalmente esto. Y ahí vienen los conflictos, graves conflictos internos. Duarte es el abanderado de la independencia. De la independencia absoluta. Eso quiere decir que... Pero él estaba solo, o él era la voz más alta de una tendencia, le pregunto. Era la voz más alta de una tendencia. ¿Quiénes más secundaban el criterio independentista? La mayor parte de los trinitarios. Okay. Todos. Lo que pasa es que en principio, por ejemplo, Sánchez, que no está aquí, no tiene la misma visión política. Sí. Pero cuando llega Duarte, él se replega de una vez a su planteamiento. Todos se repliegan a ese planteamiento frente a los afrancesados. Porque era tentador en la época. Si uno puede hacer el ejercicio de ubicarse en esa época con todo el poder de la nación haitiana, era tentadora la idea de que no podíamos tener capacidad para manejarnos nosotros mismos de manera independiente como nación, y que necesitáramos, aunque fuera tácticamente, un pie de amigo o un apoyo, bien fuese de Inglaterra, de Francia, o de España misma, que volviera. En ese momento no se pensó nunca en Estados Unidos. No. Bueno, lo que pasa es que los haitianos cometieron un grave error, que fue crear las guardias nacionales con dominicanos también. Sí. Las guardias nacionales era un ejército donde los civiles se inscribían, no necesariamente estaban en servicio activo, pero se organizaban en batallones por si venía una invasión de Francia. Incluso Duarte ingresó a la Guardia Nacional para aprender milicia, y eso estaba en todo el país. Cuando viene el movimiento de febrero, lo único que se hace es llamar a esas guardias nacionales y armarlas. Por eso, en el plano real, aparecían dos ejércitos iguales, con la diferencia de que ellos quizás tenían más armamento en ese momento, pero podían competir hasta el extremo de que en la primer gran enfrentamiento, que es el 19 de marzo, los dominicanos ganan, derrotan totalmente. Y no lo dirigió Santana, porque Santana lo que era un atero, no era militar. Ahora Santana era un táctico. Aportó
muchos de sus trabajadores y por eso era el jefe. Y era un táctico. El real jefe que dirigió las tropas allí fue Antonio Duverger. Sí. El que dirige y derrota los El haitianos. centinela. Sí, exacto. El centinela Sí, de la frontera. Sí, definitivamente. Entonces, los haitianos huyen. Geral tiene 2 días huyendo. ¿Y qué pasa? Que Santana, que es un militar improvisado, ordena retirarse de Azua. Pero el objetivo militar era Azua, porque era el único puerto de mar en la zona. Exacto. Y los haitianos tienen 2 días huyendo cuando se enteran que los dominicanos que ganaron se retiraron de Azua, Sí. se devuelven y lo ocupan. Eso lo dice el cónsul de Francia, Saint-Denis, que Exacto. estaba con Santana, y dice, Sí, sí. de manera inexplicable, los dominicanos han abandonado Azua Sí. y los haitianos ahora la han recuperado y se están reabasteciendo por mar, porque por tierra no podían hacerlo, Correcto. porque no había carretera, usted trae cañones, armas y cosas, y ahí tienen 2 meses por la impericia del jefe, que era Pedro Santana en aquellos momentos. Profesor, el ambiente, digamos, ideológico reinante en esa época era de la separación. La idea valiente, osada, contracorriente, era la de la independencia. ¿Dónde están las fuentes nutricias, ideológicamente hablando, de Juan Pablo Duarte para decir separación no, independencia sí? Duarte hizo un viaje de reconocimiento cultural. Hay quienes dicen que fue a estudiar, no, se ha comprobado que no fue, que no hizo estudio, sino que fue a conocer, era de origen europeo, Exacto. español, pasó por Francia y estuvo en España, y allá se abanderó con las ideas más democráticas. Incluso cuando Duarte viene aquí, le preguntan que qué fue lo que más le gustó, y dijo que los fueros y libertades de Barcelona, que yo pienso hacerlo en mi país. Que eran casi los de Francia. Exacto. Porque Barcelona siempre ha sido más francesa que española. Que vemos cómo en Barcelona todavía se está peleando por... Es decir, ellos tenían fueros y libertades en aquella época, y ellos todavía están en Pero esto. estaban las ideas de la Revolución Francesa. La idea de Rousseau, ese tipo de planteamiento, él lo trae aquí, y es el que predica este tipo de posiciones. Por ejemplo, se ha dicho que el orientador de Duarte era el padre Gaspar Hernández. El padre Gaspar Lo que Hernández, usted impugna en su libro. claro, el padre Gaspar Hernández era el líder del movimiento pro-español. Exacto. Y Duarte tenía ideas concretas. Yo inserto comunicaciones donde el padre Gaspar Hernández critica a Duarte y sus compañeros porque dice que lo que están es con las ideas republicanas que no sirven para nada. Y cuando van a buscarlo a Curazao, él se niega a venir con ellos porque tenían posiciones totalmente diferentes. Pero eso es en la era de Trujillo, donde incluso se hace una plaza frente a la iglesia del Carmen y se pone allí a Gaspar Hernández porque se nos ha querido enseñar desde hace mucho tiempo que él era el orientador. Es más, hay un óleo en los fundadores de Trinitaria donde está el padre Gaspar Hernández, que nunca estuvo allí. Ya. Que nunca estuvo allí. Duarte es el representante de las posiciones más avanzadas que se van a cristalizar con la famosa asamblea del 26 de mayo de 1844, donde aquí habían periodistas extranjeros que cubrieron el desarrollo de la asamblea en el Parque Colón. Bobadilla es el primer orador y dice las bonanzas de la alianza con Francia. Dice, el segundo orador fue el general Juan Duarte, que dijo que nunca se sometería a ninguna dominación extranjera. Y ahí se planteó la diferencia. Exacto, clara. ahí, clara. Pero lo grande es, que es una de las cuestiones que incorporamos en el libro ahora, que esa actitud, ese pleito, porque la población votó a favor de la moción de Duarte. Ya. Y eso se recogió en la prensa española, en la mexicana, en la venezolana, están ahí. Dice, el general Juan Duarte impuso que no hay cesión a ninguna potencia extranjera, porque
en el exterior, lo que más importaba en esos momentos era si Francia tenía o no tenía el control de Samaná. Correcto. Porque Haití no tenía esa gran representación para ellos. Ya ese era un tema de geopolítica. Es un tema de geopolítica, porque Samaná, por sus condiciones naturales, era un puerto apetecido. Por ese puerto hubo pleito después. Un buen espacio también para una base militar de alcance continental. Exacto. Y, por ejemplo, uno dice ahora, Guantánamo. Guantánamo ahora no tiene, pero antes tenía una importancia estratégica. Y fíjate cómo aquí nosotros nos libramos de un Guantánamo por la actitud consecuente de Duarte. Yo le digo a la gente, bueno, ¿qué pasó en Cuba? Que en Cuba murió antes José Martí, que era la expresión de Duarte aquí. Con José Martí vivo allá, eso no iba a ocurrir. El héroe de dos ríos. Vamos a un segmento comercial para continuar con esta entrevista con el profesor, doctor, historiador y médico Santiago Castro Ventura. Doctor Santiago Castro Ventura, bueno, ya hemos visto a un Duarte que viene, digamos, de la madre patria también, de la afrancesada Barcelona, con sus ideas nutricias sobre la posibilidad de la independencia. Obviamente era una independencia de Haití, pero también lo era de cualquier otra potencia que grupos locales conquistaran o quisieran conquistar como punto de apoyo. Yo le pregunto si los afrancesados y los pro-españoles procuraban ese punto de apoyo en una visión táctica hasta que el país tuviera fuerza suficiente para autodirigirse, o si era definitivo. Bueno, ya España, ya Francia, el tratado fue a perpetuidad. Sí, ese aspecto es importantísimo, porque uno podría pensar que era algo coyuntural, sí, y hasta tiene una explicación. Por eso digo táctico, ¿no? Pero ahí está la conducta de ellos, ya, a través del tiempo. Es decir, ¿cuál fue la conducta de Bobadilla, de Santana y de Báez? Fue una conducta anexionista. Una conducta, no, porque Santana prefería a los franceses. No. Santana prefería siempre a cualquier poder extranjero que lo liberara de Haití. Exacto. Porque, por ejemplo, Santana ahora, hay una carta de Santana publicada en la correspondencia del cónsul de Francia, Saint-Denis, que ya está traducida al español, la tradujo Muquier Sanben al español, donde Santana le pide al cónsul francés Saint-Denis que desembarquen 2.000 hombres, porque Francia ya había enviado barcos al mando del almirante Desmoye, porque él no confiaba en los dominicanos para esto. Pero uno dirá, bueno, fue en ese momento, pero más adelante, por allá por 1855, cuando viene el asunto de la matrícula de Segovia, es que se descubre que Santana está en negociaciones con los Estados Unidos para venderle Samaná, que era lo apetecido. Antes que Báez. Antes que Báez, sí. ¿Qué pasó? No, que cometió un error un almirante norteamericano, porque se estaba haciendo en secreto, y él entró con unos barcos y empezaron a medir el terreno, a hacer una mensura de terreno, y se denunció. La población lo denunció porque la población veía detrás de los norteamericanos la esclavitud. Y ahí es que los españoles se dan cuenta. Y hay comunicaciones. No, ya en Samaná estaban afroamericanos que habían tenido que huir de la esclavitud norteamericana. Exacto. Vinieron en los tiempos de Guayer. Sí, estaban ahí establecidos. Sí, estaban ahí. Y esa misma gente. Sí, en Santa Bárbara de Samaná. Exacto, son los que se alarman. Correcto. Espérate que están. Y ahí es que viene lo de la matrícula de Segovia. Persiguen. Los esclavistas. Sí, lo hacen venir y ahora vienen para acá. Ellos dieron la voz de alarma y por eso los españoles lo derrocan. Pero ya antes, Santana y Báez, en el 47,
incluso en el 47. Yo hablo algo de eso en el libro, que hay documentos. Los españoles reclamaban que ante la situación de separarse de Haití, esto tenía que volver a ser una colonia española. Y se envió una expedición al mando del almirante Pablo Llanes, y la expedición fue recibida con júbilo por Santana y por Báez. ¿Y quién se mostró contrario? José Joaquín Puello, comandante de armas, porque era negro, y los negros siempre tenían el recelo del problema de la esclavitud. Correcto. Por eso es que Santana en el 47 fusila a Puello, porque se muere, este señor es una espinita. Es decir, que tanto Santana como Báez no veían como un algo coyuntural aliarse a Francia en el 44, sino que su espíritu deformado de ellos nunca pensaron que este país podía ser viable. Yo le hago la pregunta en el sentido de la táctica y la estrategia, porque en la vieja discusión sobre Sánchez, que el profesor Jiménez Grullón hablaba de la traición de Sánchez, los defensores de Sánchez decían que eran movimientos tácticos necesarios en esa época, porque ciertamente las fuerzas de los liberales que propugnaban por la independencia eran muy débiles y no había el suficiente apoyo interno en grupos que a la sazón pudiéramos llamar de poder, que éramos en realidad una aldea. Y entonces, bueno, como un movimiento táctico de buscar aliados, Sánchez actuó como actuó, pero desde la visión del profesor Jiménez Grullón y quienes endosan su opinión, no. Él era un traidor, simplemente. Sí, desde el punto de vista táctico, la unidad con los afrancesados era correcta en el 44, porque no había debilidad. Totalmente correcta. Y Sánchez, no creo que con malas intenciones, con las intenciones de Báez y de Santana, cuando estaba como representante de la Junta Central Gubernativa, suscribió estos acuerdos. El problema es que Sánchez no tenía el nivel de capacidad política para entender estas situaciones. No lo tuvo. El que tenía ese nivel, desde que llegó, planteó, y Sánchez se acogió a eso en aquellos momentos. Por eso es que lo deportan también. Correcto. Porque él se acoge a esto. Ahora, el problema de Sánchez es que va a cometer errores, porque nunca tuvo una visión clara. Es decir, después que Sánchez regresa, Sánchez se va a hacer miembro del bando baecista. Y eso es lo que el maestro Jiménez Grullón. Jiménez Grullón fue mi maestro de Historia 011 en la universidad, polémico. En el colegio. En el colegio universitario, polémico. El maestro Jiménez Grullón, por ejemplo, con la matrícula de Segovia. El maestro decía que Sánchez no se matriculó como español físicamente, pero que lo hizo moralmente. Porque el cónsul Antonio María de Segovia abrió un registro para que se inscribieran como españoles, que es algo que era legal, pero él empezó a inscribir a todos los baecistas para que le hicieran oposición a Santana. Incluso sacaron una copla y dice: yo no le temo ni a Santana ni a los Alfao porque yo estoy matriculado. Eso se decía por la calle. Santana era intolerante, no podía tolerar esto, pero entre los inscritos nunca estuvo Sánchez. ¿Qué pasó con Sánchez? Que cuando cae Santana, él va al consulado español y dice un discurso dándole las gracias a Segovia por su intervención en los asuntos internos dominicanos. Y ahí es que se basa Jiménez Grullón para decir que si él no se matriculó físicamente, lo hizo moralmente por esa situación. Pero para mí es que Sánchez no entendía cuando hace este discurso en toda su trayectoria el nivel de situaciones comprometedoras que él asumía con esto. No estuvo claro nunca en esos asuntos. Profesor, en el 2005, cuando usted publica este libro, la primera edición, había muchos libros de Duarte que ya circulaban. Y en el 2021 o 2020, cuando publica la segunda edición, muchos más. Razono en el sentido siguiente: si escribe este libro sobre Duarte, es porque no se siente satisfecho con los libros
que se habían publicado sobre Juan Pablo Duarte. Quisiera saber si es así y además que me diga, ¿a usted no le gustó el Cristo de la Libertad? Definitivamente, incluso lo digo en el libro, que porque el Cristo de la Libertad nos presenta otro Duarte. Nos presenta un Duarte genuflexo, un Duarte que era un Cristo. Duarte era un hombre común y corriente como todos, con una posición política avanzada. Y lo que es peor, que el autor no coloca, te pones expresiones que él considera que Duarte pudo haber dicho. La historia no puede ser así. Si lo hace como novela, lo podemos aceptar. Tanto él como Pedro Troncoso Sánchez, en sus libros, ponen expresiones de Duarte que no son realidades porque no están documentadas. Y además nos pintan un Duarte racista, un Duarte exclusivamente antihaitiano, que no es lo cierto. Por eso este libro tiene casi el doble del inicial, por la serie de documentos nuevos que se localizan y que nos demuestran que Duarte fue el combatiente más avanzado por la libertad y por la independencia, combatido y combatido, porque ahí colocamos como todos sus adversarios que tenían ideas colonialistas, al único que ubicaban como la persona más negativa era Juan Pablo Duarte. Hasta el extremo, por ejemplo, cuando Duarte viene durante la guerra restauradora, los periódicos españoles, casi todos, critican la presencia de Duarte aquí. Pero ya antes se le había pedido que se uniera. Entonces dice, pero Duarte era un desconocido. Un desconocido. ¿Y por qué la prensa ministerial española le dedica tanto a ese? Porque este señor tiene el antecedente de posiciones radicales de Patria Libre en el 44, regresa ahora. ¿Y qué pasaba? Cuando regresa Duarte, en aquellos momentos, el presidente es Pepillo Salcedo, que es un baecista, y la revolución está en baja. Porque Pepillo lo acusa Luperón, lo acusa el mismo Espaillá, donde quiera que llegaba, la revolución perdía. Y se hace, incluso se lanza un anónimo en un periódico diciendo que Duarte ha venido a querer ser presidente. Y se difunde en toda la prensa española, pero si Duarte es uno más, ¿por qué se le dedica tanto tiempo? Porque representaba ideas avanzadas. ¿Y cómo termina Pepillo Salcedo? Termina queriendo que los dominicanos acepten el planteamiento de Gándara de rendirse. Por eso es que se le da un golpe de Estado y es fusilado Pepillo Salcedo. Entonces, uno de ahí colige, bueno, por eso él no quería que aquí estuviera un tipo radical como Duarte, que se iba a oponer a ese planteamiento de rendirse. Por suerte, habían otros radicales, encabezados por Ulises Francisco Espaillá, que se opusieron totalmente a esto, y finalmente viene su derrocamiento, viene el gobierno de Gaspar Polanco, que sí echa hacia adelante la revolución y los españoles tienen que retirarse. Es decir, Duarte, en todo momento, es un combatiente, fue situado por sus adversarios, quienes lo persiguieron y lo calumniaron permanentemente porque vieron que era irreductible, que sus posiciones siempre fueron de avanzada. Por eso encabeza el primer golpe de Estado en este país, el golpe de Estado revolucionario del 9 de junio contra los reaccionarios. Él es el que lo encabeza. Y incluso lo dice el propio Saint-Denis. Duarte solamente cuenta con Puello y 300 negros. Sí. Profesor, en el caso también de la independencia y de Duarte, los nacionalistas, un sector, porque no se puede decir los nacionalistas, un sector de los nacionalistas de hoy, asentados fundamentalmente en el Instituto Duartiano, vaya la paradoja, piensan que la identidad del dominicano parte de que no somos haitianos y se fundan en el pensamiento de Duarte. Una hipótesis, y el historiador yo sé que actúa con hechos, con documentos, no con ficción. Si
fueran ecuatorianos, argentinos, españoles, norteamericanos, ingleses, los que estuvieran en lo que es hoy el territorio haitiano, 1844. Duarte habría tenido también intención de independizarse de ellos o lo hizo solo porque eran haitianos, es decir, ¿era Duarte un anti-haitiano a ultranza? Es una pregunta muy importante porque es de mucha actualidad. Es un problema de, ya hemos dicho, sí, en 1606 el rey Felipe III provoca el abandono de todo esto y al mismo tiempo que ese territorio sea ocupado por los franceses con una visión, con una composición social diferente y se desarrollan dos pueblos diferentes. Pero ese problema no solamente se da aquí, aquí se da más agudo porque son dos nacionalidades diferentes. Pero vamos a ver la Gran Colombia. Venezuela y Nueva Granada o Colombia están unidas. Sí. Es un acto federativo. Correcto. Es un acto federativo. Hay una gran figura que la mantiene unida, pero hay grandes discrepancias entre el venezolano y el colombiano. Muere Bolívar, inmediatamente Santander y Páez, que representan ambos sectores irreconciliables, se separan. Sí. Y se desbarata la Gran Colombia y viene Colombia y viene Venezuela. Pero tiene la misma raíz. Panamá. Viene Panamá después. Tú dices, viene la misma raíz. Sí, pero ya eran sociedades, aunque con origen español, tenían idiosincrasias y características diferentes. Correcto. Totalmente diferentes. Entonces imagínense, si eso ocurre allá, ¿qué iba a pasar aquí? ¿Qué iba a pasar aquí? Que el árbol geneásico era totalmente diferente. En el acto de la independencia, es decir, en los elementos o factores ideológicos que motivan la independencia, no se han encontrado, no se han visto rasgos de antihaitianismo, de antinegro, de racismo, para decirlo de una manera. Sí, claro, hubo rasgos, pero en Duarte, porque ¿cuál es el problema? Es muy importante, en estos días, el gobierno acaba de formar una comisión para celebrar el bicentenario de la acción de Núñez de Cáceres, que no tiene nada de patriótico, porque sí es algo sectario. Fueron los oligarcas propietarios de esclavos que hicieron este movimiento para oponerse a esa avalancha antiesclavista que había estallado 3 semanas antes. ¿El movimiento de 1821? De 1821, había estallado en los pueblos fronterizos. Ya. Y los propietarios de esclavos, aterrados, hacen este movimiento con Núñez de Cáceres, diciendo que son de la Gran Colombia, para que los pro-haitianos no entren, porque la Gran Colombia había sido aliada de los haitianos, ¿no? Y por ese respeto. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Ahí sí hay un problema de clase y de racismo. ¿Y qué ocurre? Que se imponen los haitianos, pero los haitianos tienen 22 años diciéndole a los negros dominicanos que si ellos se van de aquí, viene la Colombia que ya no existía y vuelve la esclavitud. Ya. Entonces ahí, y eso llega al 44. O sea, en el fondo era contra la esclavitud. Contra la esclavitud. Viene el 44 y ahí es que Duarte se diferencia de los demás y dice, espérate, aquí hay que formar una sociedad que una a todos, blancos, negros y mulatos. Incluso dice, yo admiro al pueblo haitiano desde que lo veo en las páginas de la historia luchando por sus libertades, pero nosotros tenemos todos nuestros derechos. Eso lo pone José María Serra en su libro Apuntes para la historia de los trinitarios. Entonces, aún viene el movimiento cuando viene el movimiento de la reforma para derrocar a Boyer. Rosa Duarte nos narra que ellos vienen en una movilización, haitianos y dominicanos, porque Duarte se alió a los reformistas haitianos, a los liberales, a Gerald Dusmel y a Sampry, y cuando estalla esto,
en enero del 43, ellos se lanzan a la calle aquí y vienen desfilando por la Isabel la Católica, y de repente alguien grita, ¡viva la Colombia! Y Duarte le sale al frente y dice, no, esto no es la Colombia, esto es la Reforma. Y tiene un pleito que era un infiltrado que quería que negros y mulatos se salieran a la Colombia. Sí. Y Duarte lo quita. Entonces después, cuando Gerald es el presidente, viene a aplastar la revolución y apresa en Santiago a Servando Rodríguez, un antiguo diputado, y al cura del pueblo, y lo acusa de tener un ejército de colombianos. Y va a la casa de Duarte y quieren dejar allí una bandera de Colombia para decir que Duarte lideraba. Es decir, ellos se planteaban llevar ese problema racial para impedirlo. Y la gran táctica, el gran aporte de Duarte es rechazar todo problema racial y señalar que todos eran dominicanos. Ese es el gran aporte de Juan Pablo Duarte para la conformación de este país. Bueno, vamos a ir a un segmento comercial para venir al último tramo del espacio. Y yo le voy a insistir en la pregunta de qué tiene este libro diferente a los otros que lo justifica, habiéndose escrito ya y publicado tantos libros sobre Juan Pablo Duarte. Venimos a la parte final de esta entrevista con el doctor Santiago Castro Ventura. Bueno, aquí estamos hablando con el historiador, siempre hemos conversado con el historiador. Profesor, yo quiero volver a la pregunta. Ya usted me dejó claro que por qué no le gusta el Cristo de la Libertad. Y yo le voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿qué justifica una segunda edición? Que es casi como decir otro libro sobre Juan Pablo Duarte. Y después brevemente le voy a preguntar, fuera de este libro, ¿cuál considera usted que es el libro más completo de sobre Juan Pablo Duarte? Sí, en primer lugar, ese libro tiene el propósito de vindicar al padre de la patria, porque Duarte ha sido tan combatido. ¿Aún después, Sí, todavía. ¿Todavía? Hasta el extremo de que lo minimizan. ¿Y hay antiduartianos aquí? Montones. ¿Los que jerarquizan a Luperón son antiduartianos? No, esos no. Bueno, lo que pasa, esos están equivocados. Ya. Porque Duarte es que crea el proyecto de nación. Sí. Duarte es que crea el proyecto de nación. Además, Luperón. Además, con un gran mérito. Exacto. Luperón es un gran. ¿Cuál es ese mérito? Sí. De la nada. De la nada. Exacto. De la nada. Es decir, cuando aquí nadie creía que era posible desarrollar un país independiente, Duarte es el que crea el proyecto. Y el que dice, no, espérate, que cabe todo el mundo, fulano, vamos a desarrollar esto. Y cuando era totalmente increíble. ¿Y qué pasa? Pero en México, ¿quién es el padre de la patria? Es Hidalgo. Pero Hidalgo lo apresaron de una vez y lo fusilaron. En Cuba, el padre de la patria, la gente cree que es Martí. No es Martí. No es Martí. Es Carlos Manuel de Céspedes, el que convoca a todos los cubanos y crea Cuba libre, pero lo matan al poco tiempo. Ya. Entonces aquí se cree que el padre de la patria tiene que estar todo el tiempo ahí. No, es el que crea el proyecto. Ahora, tengo un amigo que dice que él no es un héroe porque nunca tiró un tiro. Exacto, sí. No, es crear el proyecto. ¿Y qué ocurre? Que nosotros nos damos el lujo de tener 3 padres de la patria. Ya. No, por Dios. ¿Y por qué tenemos 3 padres de la patria? Porque Lilis, en 1893, se inventó la tríada de los padres de la patria al oponerse. Señores, aquí hay ¿Una posición racista? Totalmente, al oponerse, no política. Él se oponía a Duarte. ¿Era política la posición, sí, no racista? No, era política porque los que estaban detrás de Duarte, de la estatua de Duarte, eran las fuerzas más avanzadas encabezadas por Luperón, que estaba en el exilio. Sí, claro. Hay una adhesión de Luperón a la estatua de Duarte. El liberalismo. El Entonces, azul. exacto, sí. Hay una estatua de Cristóbal Colón. Un grupo de personas quiere que se haga una estatua a Duarte, él se opone. Él se opone totalmente a esto.
y no es posible. Y ahí es que nace la tríada de los padres de la patria. Él se opuso totalmente a una estatua. A una estatua de Duarte, entonces, para complacer a los ¿Y sanchistas, qué tiene este libro diferente a los otros? que plantea que el Duarte es el exclusivo padre de la patria y recoge todos los aportes de él para merecer ese título que todavía se le pretende desconocer. Bien, bueno, muchas gracias, doctor Santiago Castro Ventura, por la gentileza de permitirnos hablar sobre la segunda edición muy ampliada de este libro, Duarte en la proa de la historia. Creo que los amigos que han participado en la entrevista se han podido dar cuenta de la riqueza en el análisis de la figura y el pensamiento de Juan Pablo Duarte, un Duarte que todos los días debemos hacer más digerible y más cercano a nosotros. Yo creo que en el país nos hace falta seguir estudiando el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Profesor Castro Ventura, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, yo espero que salga el próximo parto, Sí. para que estemos aquí hablando sobre él. Es un gusto para mí. Gracias. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.